Buen jueves, bendiciones hermanos. Es para mí un gusto este jueves de enseñanza venir a compartir un texto bíblico, el cual se titula Expandiendo el Evangelio. Aquí vemos atrás de mí un mapa. Ustedes se pueden dar cuenta cómo se expandió el Evangelio desde los primeros días de los apóstoles. Cuando Jesús se fue, les dejó a los discípulos y a todos los cristianos este mandato, o sea, una comisión que de hecho pues es la misma que nosotros también el día de hoy seguimos declarando. Eso lo encontramos en Mateo 28, del versículo 16 al 20, la gran comisión. Cuando Jesús se fue después de resucitar, se presentó a muchos, y en el último capítulo de Mateo, que es el 28, y los últimos versículos que son del 16 al 20, Jesús se despide, pero no sin antes dejar una misión, una comisión. Y les dijo, antes de ascender al cielo, al trono del Padre, dejó dicho: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ven, mis hermanos, qué precioso realmente ver cómo la palabra del Señor se cumple. Aquí estamos viendo nosotros un mapa desde Jerusalén, cómo los apóstoles, en este caso pues Bernabé y Pablo, que fueron los primeros misioneros que la iglesia envió, vemos cómo realmente se está cumpliendo, que dice a todas las naciones. Aquí vemos cómo pues desde Jerusalén, Antioquía, Siria, Capadocia, que es ahora la Turquía, hasta llegar a Grecia, ¿verdad? Así fue el segundo viaje misionero, el tercero. El cuarto llegó hasta Roma, que fue donde Pablo fue muerto a manos del César Nerón. Pero hoy quiero empezar realmente, hermanos, hablando desde el capítulo 13 del libro de Hechos, en donde Dios nos muestra cómo debemos expandir el Evangelio. Este es un tiempo de expansión, hermanos. En ese tiempo había oposición. En este caso hablamos de que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Además de eso estaban los judíos, los religiosos, fariseos, saduceos, escribas, que se oponían realmente a Jesús y también a los discípulos de Jesús en la iglesia primitiva. Y así es hoy. Si nosotros nos damos cuenta, también tenemos restricciones hoy para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, por cuestiones de la pandemia, vemos nosotros que sí es más difícil realmente congregarnos, compartir el amor del Señor. Pero entonces el Señor da estrategias a través del Espíritu Santo. Vemos aquí, empecemos por el capítulo 13, vamos a ver el versículo 2 y 3, cuando planifican el primer viaje misionero, ¿verdad? Aquí dice, en el capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 2 y 3 dice: ministrando los ancianos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para que la obra a que los he llamado. Entonces, dice, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Vemos aquí cómo inicia todo a través, dice, de la oración, del ayuno, la ministración y la unción del Espíritu Santo. Y así es todavía hasta estos tiempos. Nosotros debemos aquí buscar la comunión con Dios y que Dios sea, a través de su Espíritu Santo, quien nos guíe y que
a través del Espíritu Santo nosotros seamos enviados a donde el Señor quiere. En este caso nosotros podemos ver como creyentes cómo el Señor nos lleva a compartir las buenas nuevas, porque el Evangelio quiere decir buenas noticias. En medio de todo esto, de las tormentas, en medio de las pandemias y todo esto, vemos nosotros cómo el Señor realmente está usando a sus siervos y a sus siervas para compartir las buenas nuevas. Entonces, hermanos, vemos nosotros aquí cómo inicia dirigiendo a Pablo y a Bernabé. Aquí Saulo ya era Pablo el apóstol, ¿verdad? Bernabé, que era, digámosle, ya un cristiano creyente, convertido. Entonces nosotros vemos aquí en el versículo 44 del mismo capítulo 13, versículo 44 dice: el siguiente día de reposo, dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vemos aquí cómo conforme Pablo iba caminando, iba transcurriendo, estamos hablando aquí de miles de kilómetros. En aquel entonces pues no había tren, no había buses, prácticamente era a pie, viendo las distancias enormes entre ciudad y ciudad, y cómo pues ellos viajaron, se regresaron en barco, pero desde Jerusalén a Antioquía, estamos hablando más de 500 kilómetros. Y aquí en Antioquía fue donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y dice que Bernabé fue a buscar a Pablo de Tarso para que lo acompañara en el primer viaje misionero. Realmente vemos cómo Dios todo lo va planificando y va conectando a los siervos para que ellos vayan, en este caso se fueron ellos dos acompañados de Juan Marcos, dice que era sobrino de Bernabé. Entonces ellos tres emprendieron el viaje prácticamente desde Jerusalén, Antioquía, que es Asiria, de ahí a Tarso, a Capadocia, Iconio, que esto es como decir ahora Turquía, y luego aquí en Listra, que fue a donde llegaron. Listra fue la ciudad a donde llegaron en el primer viaje de este capítulo 13. Algo interesante acá que vemos es que Pablo y Bernabé iban ungidos del Espíritu Santo, y que dice que aquí están hablando de las ciudades a donde llegaban, que dice aquí que, por ejemplo, toda la ciudad, dice casi toda la ciudad, querían oír la palabra de Dios. El versículo 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebelión. O sea, vemos aquí cómo también la oposición se levanta, cómo realmente no es fácil, porque, digámosle, en este caso, hay personas que no comparten el credo de Jesús, ¿verdad? Vemos hoy en día también que realmente no reconocen a Jesús como el Salvador, como el Mesías, y se oponen a la palabra del Señor. Aquí vemos en el capítulo 45, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, que se llenaron de celos, dice, y rebelión, dice, lo que Pablo decía, contradiciendo, ellos blasfemaban, dice, en contra de Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad, dice, era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios. Mas puesto que desecháis, entonces, dice, hemos decidido, dice, no volver, o sea, no vamos a compartirle la palabra a los judíos, sino que dice, aquí entonces nos volveremos a los gentiles. Aquí en el capítulo 46 es donde surge ese cambio. Ya no compartir la palabra a los judíos porque la desechan, sino ahora vamos a ir a compartir la palabra a los gentiles. Entonces vemos nosotros cómo realmente se va desarrollando aquí. Vemos que Dios está con los siervos, con los, en este caso, los primeros misioneros, ¿verdad? Pero también la oposición se levanta y empieza una contienda, un pleito ahí, una discusión, tanto que en el capítulo
49, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces vemos cómo aquí, a diferencia de los judíos que no aceptaban la palabra de Dios, los gentiles sí, dice, la anhelaban y la recibían. Entonces vemos cómo el Señor les mostraba a los misioneros Bernabé y Pablo que Dios estaba con ellos, porque los gentiles recibían la palabra y los judíos no, así como habían dicho los profetas. Bueno, en el versículo 50 vemos, dice, pero los judíos instigaban a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de las ciudades y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces vemos que realmente la semilla quedaba en los gentiles, pero en este caso empezaban a moverse en contra de ellos y los principales los expulsaban de estas ciudades. Pero igual, Pablo y Bernabé, ahora vemos en el capítulo 14, vemos entonces ahora, dice, cómo realmente vemos que Pablo y Bernabé continúan su viaje aquí de Tarso hasta Listra. En esta ciudad de Listra termina el primer viaje misionero de Pablo, el capítulo 14 de Hechos. Aquí en Listra pasa algo muy interesante, ¿verdad? Aquí vamos a ver realmente en el capítulo 14 del versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera. El 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaron el evangelio. Entonces ahí en Listra, Pablo hace un milagro. O sea, el Señor, Dios hace un milagro a través de Pablo. Dice que cuando entraron, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Este oyó hablar de Pablo, al cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, dice, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licónicas, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea que estos habitantes de Listra creían que el milagro que Pablo había hecho eran dioses que habían descendido del cielo, y creían que Bernabé y Pablo eran dioses, como los griegos tenían muchos dioses, ¿verdad? Entonces vemos aquí nosotros realmente cómo dice que dioses que habían bajado del cielo, dice, a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas y querían hacer fiesta y querían adorar a Pablo y Bernabé. Entonces hubo una confusión. Pablo y Bernabé se negaban a ser adorados porque ellos sabían que eso era pecado, que ellos no eran dioses, eran humanos, y trataban de explicarle ahí a estas personas que querían, pues, como ustedes ven, idolatrarlos. Ellos se negaban al punto, dice que en el versículo 19, entonces, dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, dice, y a Bernabé, dice, los dejaron fuera de la ciudad, los tiraron en un abismo y creyeron que ellos habían muerto. Vemos entonces aquí, en un momento lo estaban idolatrando, cuando se dieron cuenta que no, que eran humanos, pues los apedrearon y los tiraron y los dieron por muertos. Vemos realmente cómo es difícil aquí compartir el evangelio. Realmente, pues,
la idolatría era muy fuerte. Y es así también en nuestros tiempos. Realmente la idea del Señor a través de su palabra es mostrarnos que compartir el Evangelio, pues sí, definitivamente no es tarea fácil. Por eso el Señor dijo, tomen su cruz y síganme. Y vemos aquí cómo la palabra confirma realmente que es muy difícil. En el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este versículo 22 del capítulo 14 de Hechos confirma, diciendo de que es necesario pasar muchas tribulaciones para llegar al reino de Dios. Yo creo que todos hemos pasado tribulaciones y muchos incluso han dicho, ahora que estamos compartiendo el Evangelio, ahora que estamos en el camino del Señor, que hemos aceptado a Jesús, como que las cosas se ponen más difíciles. Realmente aquí la palabra del Señor no dice que por ser creyentes y seguidores de Jesús los problemas van a terminar. Al contrario, va a ser más difícil, porque aquí es donde el Señor prueba nuestros corazones para ver realmente si nosotros tenemos fe. Y vemos aquí Pablo y Bernabé regresan de nuevo a Antioquía, ¿verdad? De Siria. Volvieron a regresar después de Listra a Antioquía, que fue el lugar donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Ahí terminó el primer viaje misionero. Ya en el capítulo 15 del libro de Hechos, vemos el segundo viaje misionero, que llegan hasta Grecia, ¿verdad? Hasta Atenas. Y luego se regresan ya por barco. El punto interesante aquí de estos viajes misioneros es cómo el Señor nos muestra en su palabra que primero no es fácil, pero segundo nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y cómo el Espíritu Santo guiaba a Pablo y a Bernabé. Pero resulta que en este segundo viaje, dice en el versículo 1 y 2, se levanta una discusión, dice, antes del segundo viaje. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no van a poder ser salvos. Miren, estos judíos que se habían convertido al cristianismo, le ponían un requisito a los gentiles. Decían que mientras que no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y Pablo y Bernabé se oponían y decían que eso no era un requisito para ser salvos. En ninguna parte de la Biblia dice que el circuncidarse, eso es un paso a la salvación. Aquí Pablo y Bernabé están enseñando que la salvación es Jesús. El que acepta a Jesús es salvo, ¿verdad? Por fe. Y entonces empieza una discusión, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, una discusión fuerte, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de los apóstoles, para ir con los ancianos para tratar esta situación. Era una situación muy delicada. Y la situación siguió en Jerusalén discutiendo fuertemente. Ahora aquí sucede algo bien interesante, que cada grupo ponía sus argumentos, hasta que, dice, porque no se circuncidaban los gentiles. Pero aquí vemos nosotros que Pedro se levantó, dice en el versículo 7, hasta que Pedro, en el versículo 7 dice, y después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo. Pedro era como decir la máxima autoridad en ese tiempo. Y Pedro oía los dos argumentos, pero guiado por el Espíritu Santo, al final Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen y fueran salvos. Aquí Pablo les habla de lo que le sucedió a él con Cornelio, un gentil de Cesarea, en donde Pedro fue llevado ahí a los gentiles y Dios le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Y mis hermanos, nosotros éramos inmundos antes de conocer a Jesús.
pero somos santificados por nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y Dios le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y aquí Pedro les estaba explicando a estas personas que querían circuncidar a los gentiles que no era necesario hacerlo. Solo era necesario que creyeran en Jesús e iban a ser salvos. Entonces, aquí termina la discusión. Realmente, aquí termina la discusión entre estos judíos cristianos que querían la circuncisión para los gentiles. Que Pedro toma autoridad en el nombre de Jesús y los convence. Pero después, antes de empezar el segundo viaje, en el capítulo 36 sucede algo interesante. Pablo y Bernabé se pelean, se discuten y se separan. Sí, en el capítulo 15, pero en el versículo 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía sobrenombre de Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Aquí vemos una discusión entre dos líderes, Pablo y Bernabé. Buenos líderes los dos. Uno con una postura. Que vaya Juan Marcos con nosotros. Juan Marcos era un jovencito. Pero Pablo no quiso porque los había abandonado en Panfilia. Y Bernabé dijo, bueno, si Juan Marcos no va, entonces aquí nos separamos. Tú agarra por tu lado para su segundo viaje misionero y yo me voy a Chipre con Juan Marcos. Y así sucedió. Juan Marcos y Bernabé se fueron por un lado y Pablo tomó a Silas, otro apóstol. En lugar de Bernabé tomó a Silas y en lugar de Juan Marcos, el jovencito, tomaron a Timoteo. Lo que el diablo quiso hacer aquí fue dividir, poner pleito, poner contienda. Pero escuchen lo que sucedió. Dios usó eso para multiplicar el evangelio, porque se fueron a dos lados y en los dos lados, dice, se multiplicaron los creyentes. El diablo no puede poner estorbo mientras lo que nosotros decidamos sea compartir el evangelio, la palabra del Señor, las buenas nuevas. Pablo y Silas hicieron este segundo viaje misionero y aquí conocieron a Timoteo, que prácticamente fue, como decirlo así, un discípulo de Pablo. Y Bernabé se fue a Chipre, Creta, y ahí también a compartir el evangelio, porque Juan Marcos es el que escribió el evangelio de Marcos, ya de mayor edad. Pero vemos cómo realmente Marcos no se fue de la iglesia. Marcos siguió, por otro lado, pero siguió. Después resultó que fue discípulo también de Pedro. Y después Pablo, antes de morir, lo mandó a llamar. Vemos nosotros que Dios realmente, cuando llama, el llamado es irrevocable. Así que, mis hermanos, el día de hoy nos damos cuenta cómo el evangelio se expande. Y se expandió hasta todo el mundo, hasta todos los rincones de la tierra. Y acá estamos desde Coatepeque, compartiendo un jueves de enseñanza, cómo se expande el evangelio. Siempre van a haber contiendas, siempre va a haber disensión, discusiones, pero si el Espíritu Santo está ahí, no duden que al final, a la postre, dice el Señor, todo va a servir para bien. Así que no dudemos, hermanos, que el Señor tiene buenas nuevas para todos. Sigamos compartiendo la palabra, sigamos regando la semilla, que nosotros, dice, unos podrán, digámosle, echar agua, otros podrán cuidar, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, mis hermanos, no le pongamos asunto tanto a las cosas de cómo o cuándo, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo
a donde vayamos, compartamos las buenas nuevas. Este es un tiempo de expandir el Evangelio. Así que espero, mis hermanos, que pues estos textos que compartimos el día de hoy llenen nuestro corazón de gozo y que sepamos que si el Espíritu Santo, así como el Señor dijo en la Gran Comisión, la palabra de Jesús, las últimas palabras fueron: y enseñen que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Dios los bendiga.